Mira, yo creo que el gran problema de Dilma no fue que ella fuera corrupta, sino que es parte de Pues un es que, sistema corrupto que no denunció y no luchó hasta el final por erradicarlo. La política pero no te hace brasileña, eso formar parte. como México, Complicidad. o sea, como México, perdón Claro. que lo diga, pero todos los políticos en México, todos, hasta los que dicen que el frijol con gorgojo y etcétera, etcétera, todos, a ver, voy a poner el ejemplo de Brasil y ustedes vayan poniendo los nombres que quieran. En Brasil han pasado presidentes de distintos de distintas alas o ideologías políticas, después de que durante muchísimo tiempo fueron parte de un régimen corrupto militar, que atrajo muchas cosas, pero también produjo enormes niveles de pobreza. Estos regímenes democráticos brasileños no han combatido de forma eficiente la pobreza. De hecho, cada vez que puedo lo digo en cualquier medio que se pueda, los gobiernos de Lula y de Dilma, en lugar de combatir la pobreza de las favelas, las convirtieron en sitios turísticos, lugares en donde tú llegas y lo que ves, lo transmitimos de hecho en estos micrófonos cuando acompañé a Javier al Mundial, y te lo decía mientras estaba ahí, que la producción busque la grabación, cuando salimos directamente desde una favela, y yo le estaba diciendo a Fernanda Familiar, para que vean que esto no es una cosa nueva, que era triste ver esta parte en donde uno llegaba a la favela y estaba colorida, con papel lustre picado, con colores llamativos, para que la gente llegara con camisetas que había comprado de yo visité una favela en Brasil. Pero conforme uno iba adentrándose en la favela, la pobreza iba acrecentándose, pero también la actitud de los habitantes de la favela iba transformándose, de la tristeza y la decepción de que los gobiernos les habían traicionado y les habían dicho algo que no era, hasta el cinismo y la agresión de las nuevas generaciones que decían, nosotros no queremos seguir así. No podemos continuar con gobiernos en donde nos dicen vamos a ayudarles y nos dejan exactamente igual, solo que con una fachada distinta. Desde antes de el Mundial, un año antes del Mundial, las protestas en contra de los gobiernos de izquierda se habían acrecentado en Brasil, no solo en Río, sino también en Sao Paulo y por supuesto en Brasilia. Y entre otras cosas porque decían, es un gasto enorme el que se está haciendo para el Mundial y va a ser inútil. Regresemos al punto, ¿qué se está haciendo el día de hoy con ciertos estadios que se construyeron para el Mundial en lugares en donde es imposible poder jugar por las temperaturas? Manaus, o sea, no, nada más piensen ustedes en Manaus, se hizo un estadio porque se les hizo muy exótico y es imposible jugar fútbol ahí. Entonces, poco a poco, el desgaste de Dilma Rousseff y de toda esta ala de izquierda, entre grandes comillas, brasileña, ha ido acrecentándose. Hoy Dilma dice, es un golpe en contra de la democracia y no se debiera de quitar a un presidente que fue electo democráticamente. Y yo difiero. Yo creo que a los presidentes que se les elige vía el voto, tienen que rendir cuentas. Tienen que rendir cuentas. Claro. Y si se les descubre actos de corrupción por acción, obra u omisión, deben de pagar. Es así de fácil. Entonces, lo de hoy, sí, también los opositores de Dilma, los que hoy le están enjuiciando, no son blancas palomas, son también políticos corruptos que lo que quieren es el poder para seguir acrecentando las fortunas de ellos en lo particular y de sus aliados políticos y económicos en lo general. Pero eso no quita que lo que debió de haber combatido el gobierno de Dilma y de Lula en los años que tuvieron el poder, no lo lograron. Dirán, pero fuera el milagro brasileño. Y aquí yo entro. Si era el milagro brasileño, ¿por qué? Porque tenían una producción de petróleo enorme y entonces había dinero para aventar para arriba. Exactamente igual que Venezuela y exactamente igual que México. Entonces llegamos al momento en donde no hay dinero y es en donde uno se da cuenta que con alfileres se estaban manteniendo ese tipo de políticas en muchas de estas regiones de América Latina. Dirán, bueno, pues entonces la izquierda no funciona en América Latina. El caso de Uruguay, me decía un amigo mío, no,
revisemos la macroeconomía uruguaya y veamos la forma en la cual se utilizaron los ahorros de los inversionistas en los bancos para desarrollar ciertas políticas populistas. Hoy todavía Uruguay se puede mantener. Esperemos un año, 2, a ver hacia dónde va el camino de la economía uruguaya, si es efectivamente un ejemplo de cómo se tiene que hacer la política social en América Latina, o si se vuelve un gran fracaso del cual teníamos que poner el ojo. Lo que hoy sucedió con Dilma, seguramente, y alguien me lo decía hace rato, deberíamos de revisar en la historia cuántas veces Dilma y Lula pidieron la destitución de otros gobernantes como Collor de Mello, cuando no, por los mismos casos de corrupción. Y entonces ahí veríamos que estamos en el mismo escenario y que los más afectados, como en Venezuela, en Uruguay, en Paraguay, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en México, es la sociedad, los ciudadanos. Es la sociedad. ¿Te acuerdas que viene el escándalo de Petrobras y ella suspende a los culpables? Los quita de ahí, los cambia pues, los manda a su casa antes de que venga un juicio. Sus decisiones han sido terribles, terribles. De verdad, tenemos muchos amigos brasileños y dicen, Fer, es que no sabes cómo está el país. Y la gente está muy indignada, muy. Esto de Dilma, ojalá sea ejemplo para el resto de América. Mira, ojalá. Creo que Pablo Carrillo estuvo en Brasil hace un par de semanas, ¿no? Estuvo en Brasil haciendo la precobertura de los Olímpicos. Pablo, que a propósito, vayan a ver a Pablo el domingo al medio maratón de imagen en Guadalajara, pero Pablo creo que puede ser una gran referencia de cómo se ha deteriorado el país entre el Mundial, entre el 2014 y el 2016. ¿Cómo? No te voy a decir que la economía, ya en el 2014, y lo decía yo aquí, y me acuerdo muy bien que hubo una transmisión en donde fue la inauguración del Mundial, y estaba en el aire, no estabas tú, estaba Pedro Moreno y Lucero, y platicábamos de que estaba todo el mundo muy feliz, pero que no era cierto, que las protestas afuera del estadio en Sao Paulo eran brutales, y que tenía que ver con esto. Y tenía que ver con un sector social que decía, aguas, nos están vendiendo el Mundial para distraernos de lo que realmente está mal en Brasil. Y Río, lo platicaba yo aquí entonces, y Pablo seguramente podrá corroborarlo ahora, pues era una ciudad también muy golpeada. Muy golpeada. Fíjense que periodísticamente, para quienes cubrieron ese evento, ha sido el peor que han cubierto en la historia que tienen de cubrir eventos, de cubrir mundiales, Juegos Olímpicos. Terrible. Todos los que regresaron, por lo menos de Grupo Imagen, encabezados evidentemente por Pablo Carrillo, regresaron mentando madres, diciendo, es que no sabes las distancias entre un lugar y otro, no había vías de comunicación, era un problema la señal, pero además, yo recuerdo que ese estadio que estás diciendo que le invirtieron no sé cuántos miles de millones, se cayó el techo unas semanas antes de que iniciara el Mundial. Todo era una corruptela encima de otra y de otra y de otra y de otra, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en Brasil, y no para ver tangas, sino de veras adentrarte en un Brasil que es hermoso, que su gente es muy bella, y que nos hemos metido a una favela. Te das cuenta que eso no puede crecer más, porque cuando tú ves a niños armados y ves a niños consumiendo las cantidades de droga que consumen ahí, además de la que venden, pues no lo puede, o sea, es como México. Eso no se puede permitir. Cuando hay hambre y hay ignorancia y hay pocas posibilidades y no hay estudio y no hay... ¡Újule! Es una sociedad que pinta con un foco bien rojo, como la nuestra, como la suspendida Dilma Rousseff, que entiendo que esa suspensión pues tendrá que venir el juicio político y ver qué resultados hay en ese
en ese tema, en estos 180